Hey, ¿qué pasa muchachos? ¿Cómo les va, parcero? Estamos aquí de vuelta en un video para su canal. Hoy les traigo un video bien interesante, o al menos para mí, o al menos para que ustedes también recuerden esas cositas, bueno, los que tuvieron la oportunidad de ser de campo, muchachos, con orgullo, decir, mire, yo me crié acá, yo pasé esto, pasé muy chimba. Yo estoy viviendo en este momento de mi vida en una zona por donde me tocó estudiar, que es como más de campo y todo eso, y para mí me parece increíble y me gusta todo eso, y vamos a ver los trucos de campo, de la cocina de campo argentino. Ay, papi, eso me parece muy interesante, o al menos para mí, a ver cómo hacían los truquitos, porque quiero pensar que es totalmente diferente al mío, parce. Es que ten en cuenta que este es un país tropical que muy pocas veces del año cambia de estación. Si usted quiere ver nieve, tiene que ir a lugares en específicos. Sí, es como muy trópico siempre, obviamente hace más frío en el campo, pero pues me refiero, y eso, y allá de tener todas las estaciones bien marcadas y ser tan diferente, eso más la atención me llama. Ya saben que cualquier cosa me dan sus recomendaciones ahí en los comentarios y poco a poco los vamos trayendo. Suscríbanse, que vamos creciendo paso a paso, muchachos. Ya saben que esto siempre es con el mayor respeto y admiración de país tan bello, y empecemos con esta diversión. Antes de las heladeras, de los freezers y de las cocinas modernas, las familias del campo argentino tenían secretos que pasaban de generación en generación. Claro. No eran recetas de libros ni trucos de internet. Eran soluciones nacidas de la necesidad. Ahí. Colgar los embutidos cerca de la cocina. El video, link en la descripción, los créditos siempre los dejamos. Vamos a ver. En muchas casas del campo argentino, sobre todo en esas estancias viejas de La Pampa, donde el invierno se sentía de verdad, existía un truco que era muy útil. Esto era colgar los embutidos cerca de la cocina. El gran desafío no era solo hacer el chorizo, sino lograr que ese tesoro aguantara los embates del tiempo sin ponerse rancio. Nuestras abuelas, con esa sabiduría silenciosa que no necesitaba de manuales, sabían que el secreto estaba en la cercanía del fogón. Seguro vos lo viste alguna vez, o quizás lo recordás de la casa de un tío, de un abuelo, de algún vecino del campo. ¡Ah, qué belleza! El humo actuaba como un guardián invisible. Las partículas del quemado de la madera de piquillín o de espinillo creaban una capa protectora que mantenía a raya a los bichos. Y sobre todo, permitía que la carne se secara de adentro hacia afuera, bien despacito. Era un proceso de curación lento, donde el aire circulaba entre los hilos de algodón que sostenían las ristras de salamines. Antes de que las heladeras fueran el centro de la cocina, existía la famosa fiambrera de tejido mosquitero, un mueblecito que colgaba del techo a la sombra, donde el aire corría libre. El truco maestro era envolver las piezas de carne más delicadas en un lienzo blanco, de esos de sábana vieja, bien limpio y empapado en vinagre. Ese vinagre bajaba el pH de la superficie, creando una barrera ácida que las moscas ni se atrevían a tocar, manteniendo la carne fresca y seca. Era pura ciencia criolla, literal, aplicada con las manos curtidas por el frío de las mañanas de campo. Hoy parece un truco casi olvidado, pero durante décadas fue la forma más común de curar embutidos en el campo argentino. Huevos conservados en cal o ceniza. Si creciste escuchando historias del campo, seguramente alguna vez oíste esta frase: en invierno las gallinas... Puntico para decir que el anterior punto se me hizo muy recordado a la longaniza de acá. No sé si allá existirá la longaniza, muchachos. ¿Saben qué es la longaniza? Que son esos embutidos de carne. Pero igualito, aquí se veían también así. Se echaban. Era la forma que tenían los paisanos de explicar algo muy simple. En el invierno profundo de las estancias pampeanas o en las chacras de Santa Fe. Cuando llegaba el frío fuerte y los días se volvían cortos, las gallinas dejaban de poner huevos, pero en la mesa nunca faltaba una tortilla o un bizcochuelo esponjoso. Entonces los abuelos del campo inventaron una solución increíblemente ingeniosa. ¿Cómo guardarían huevos durante meses sin heladera? Uno de los métodos más usados era el famoso baño de cal. Las familias rurales llenaban recipientes como el barreño de barro o una simple lata grande, con agua y cal apagada, o a veces simplemente los enterraban en una ceniza finísima y seca que rescataban del fogón. La cal, al disolverse, sellaba los miles de poros microscópicos de la cáscara de huevo, impidiendo que el oxígeno entrara y que la humedad interna se escapara. Podían pasar 3, 6, hasta 8 meses. Y cuando la abuela sacaba un huevo de ese líquido blanquecino, al romperlo, la yema estaba ahí, firme y amarilla como si lo hubieran puesto esa misma mañana.
En muchas estancias de Buenos Aires y Santa Fe, este sistema era completamente normal. Y gracias a estos trucos, las familias podían seguir comiendo huevos incluso en pleno invierno. Okay. Un conocimiento simple del campo, pero increíblemente efectivo, que hoy parece loco por todos los estudios sobre la salmonela, por eso hoy parecería imposible. ¿Conservaste alguna vez un huevo de esta manera? Te invito a comentar si conocías este truco. No, pa, una mentira no se frena. Conservar chorizos en grasa, la olla de hierro. Nada evoca más la nostalgia de la cocina de antes que ver esas latas grandes de 20 litros o los frascos de vidrio de boca ancha, descansando en el estante más bajo de la alacena. Y yo siento que debe haber gente todavía que hace eso, ¿no? Que todavía tienen su vida de campo, son felices allá, tienen su rutina. Y todo esto será todavía cosa del día a día. Era la famosa conserva en grasa, un método que garantizaba que la alegría de la carneada durara hasta bien entrada la primavera. Después de que los chorizos daban su primer oreo, se acomodaban con cuidado extremo en estos recipientes, como si estuvieran durmiendo una siesta larga. El truco era derretir grasa de cerdo, ese oro blanco del campo, y vertirla tibia sobre los chorizos hasta cubrirlos por completo. Cuando la grasa se enfriaba, ocurría algo increíble. Se solidificaba formando un sello hermético, una especie de tapa natural que bloqueaba completamente el aire. Ese truco era clave. No había bacteria que pudiera sobrevivir en ese ambiente. Cuando llegaba un invitado de compromiso o el domingo pedía un mimo especial, la abuela iba con una cuchara de madera, retiraba la capa de grasa superior y sacaba esos chorizos que estaban más ricos que el primer día. Porque con el tiempo absorbía el sabor profundo de la grasa y del pimentón. Hoy muchos chefs modernos llaman a esto confitar, pero en el campo argentino ya se hacía mucho antes, décadas antes de que existieran las heladeras eléctricas. Comer un chorizo que estuvo 6 meses en grasa era saborear el trabajo de toda una familia, el frío de la madrugada y el calor del hogar, todo junto en un solo bocado. Y lo más bacano, parce, 100% natural. Esto se agradece tanto hoy en día y suena feo, ¿no? Pero a veces también muchas compañías que usan todos esos ya muy condimentados, muy procesados. ¿Sí me entiende? Aquí como que, parce, es muy, muy chimba también porque se conserva todo eso. También quiero pensar que también todo lo que es natural, los chorizos natural, la longaniza, toda la carne así de campo, los huevos de campo son diferentes a los que tienen cultivos de huevos ¿para qué? Los criaderos y todo eso es muy diferente todo y se nota. Yo no quiero imaginar la calidad de esos chorizos, pa. Enterrar verduras en arena seca. Parece un cuento de chicos, pero era la realidad diaria en las quintas de antes. Cuando llegaba la época de la cosecha de las hortalizas de raíz, como las zanahorias, las papas o las remolachas, el problema no era sacarlas de la tierra, sino cómo evitar que se pusieran blandas o que les brotaran esos ojos que las dejan incomibles. En muchas chacras del interior había un rincón del galpón que parecía un simple cajón de arena, pero en realidad era una verdadera despensa natural. Ahí se guardaban verduras para todo el invierno. Zanahorias, papas, remolachas. El sistema era simple pero muy efectivo. Se colocaban las verduras dentro de cajones grandes de madera y entre cada capa se agregaba arena seca. La arena cumplía un papel fundamental. Primero, mantenía la humedad equilibrada, ni demasiado seca ni demasiado húmeda. Segundo, evitaba que las verduras se tocaran entre sí. Y tercero, protegía del aire y de la luz, 2 factores que aceleran el deterioro. Las papas, por ejemplo, tienden a brotar rápidamente cuando reciben luz, pero enterradas en arena permanecían firmes durante mucho más tiempo. Podías ir en pleno enero, meter la mano en ese cajón de arena fría y sacar una zanahoria crujiente y dulce, como si acabaras de arrancarla del surco. Hoy, que compramos todo en bolsas de plástico que sudan en la heladera, recordamos con cariño ese rito de minar el cajón de arena para encontrar el tesoro del almuerzo. ¿Quién pensaría que enterrar otra vez algunas verduras serviría como conservante? No. Guardar la manteca en frascos cubiertos con grasa. Como con los chorizos, antes de que el freezer llegara a las casas rurales, conservar manteca era un desafío. La manteca es una grasa delicada y cuando queda expuesta al aire, tarde o temprano se vuelve rancia. Nuestras viejas usaban un truco de una inteligencia superior.
Ponían la manteca fresca en frascos de vidrio y arriba le echaban una capa gruesa de grasa vacuna o de cerdo derretida. Para que no le entre el aire. La grasa actuaba como un tapón infranqueable. Al endurecerse, evitaba que el oxígeno tocara la manteca, Claro. que es lo que realmente la echa a perder al oxidar los lácteos. Okay. Así, la manteca se mantenía dulce, con ese sabor a campo auténtico, por muchísimo más tiempo. Se guardaba en el lugar más fresco de la casa, a veces incluso en baldes que se bajaban un... Parece que pongas a pensar qué rico, ¿no? Y me gustaría tener una experiencia bacana en Argentina del cómo vivir el campo y de hacer todo eso, y poder tener una asado ya bien bacana, una cena con todas esas cositas de que necesitamos algo, pum, saquen su frasquito, vaya y saquen de la tierra, sería increíble. Melo. Poquito al pozo de agua para que sintieran el frescor de la profundidad. Claro. Muchos recuerdan esas mantequeras antiguas, donde se batía la crema con paciencia hasta que aparecía la manteca. Después se lavaba con agua fría, se salaba un poco y se guardaba bajo esa capa protectora de grasa. Una solución simple, pero muy inteligente. Era la forma en que el campo se aseguraba de que el esfuerzo del ordeñe valiera la pena cada mañana. Claro. Papel de diario para madurar paltas y tomates. Esto lo hacíamos acá, todavía. En casas del campo donde había quinta, siempre aparecía el mismo problema. Ey, ve, esto sí lo compartimos. Que pese a que no tengamos así como el cambio de estaciones allá, como guardar cosas para el invierno, porque aquí, como le digo, es todo tropical, en cualquier parte va a haber, cualquier momento del año va a haber buena cosecha y se utiliza el momento. Pero parce, eso también, siempre que sale un aguacatico, bueno, allá es palta, ¿no? Así, todo eso, lo quieren madurar, se envuelve en periódico, que le decimos acá, pues el diario, y ya se madura breve. Incluso hoy la gente cuando en las plazas de mercado que hacen en los pueblos y toda esa vuelta, agarran también los aguaquites, eso los ponen ahí. Hay algunos que están en su periódico, papi, melos, salen ahí, usted agarra el que necesite. Usted llega preguntando, ¿quiere un aguacate para hoy? O sea, para ahorita el almuerzo. Y le sacan los de los periódicos y vea, ese está, melo. El tomate estaba verde, la palta estaba dura como una piedra y hacía falta que maduraran rápido. Claro. Allí aparecía este truco. Es un clásico que seguro lo viste 1000 veces Clásicas. en la cocina de tu vieja o de tu abuela. Envolver cada pieza con un cuidado casi maternal en hojas del diario del domingo. No servía cualquier papel, el papel de diario era el ideal por su porosidad. Literal. Guardadas en un cajón o hasta a veces en un horno apagado. La ciencia detrás de esto, aunque la abuela no usara palabras raras, es el gas etileno. Las frutas al madurar sueltan este gas y el papel de diario lo atrapa, creando una pequeña atmósfera concentrada que acelera el proceso sin que la humedad se acumule y los pudra. A los pocos días, abrías ese envoltorio y el tomate estaba rojo furioso, jugoso y listo para la ensalada con orégano fresco. Un equilibrio perfecto. Durante décadas, este truco fue parte de la rutina de cualquier casa con huerta, porque cuando el tomate maduraba, había que aprovecharlo rápido, para salsa o para ensalada. Un truco que sobrevivió a las décadas y que todavía hoy, para los conocedores, nos salva cuando compramos algo verde en la verdulería. Una papa cruda para arreglar guisos salados. A ver. En el campo argentino había un truco que salvó miles de almuerzos familiares. Si hay algo que cualquiera que haya cocinado un guiso sabe, es que la sal puede arruinar todo en un segundo. ¿A quién no se le fue la mano con la sal alguna vez? En las cocinas de antes, donde se cocinaba para batallones de peones o familias numerosas, tirar una olla de locro o un puchero porque estaba salado era un pecado mortal. No se tiraba nada, y menos por un descuido. Ahí es donde aparecía la salvadora de todas las cocineras. La papa cruda. Si el guiso estaba que pinchaba de salado, la abuela pelaba una papa bien grande, la cortaba en 2 o 3 trozos generosos y la tiraba al hervor como si fuera una... Yo no sabía que tenía esa función. Aquí siento que lo más parecido a lo que están describiendo podría ser el sudado de carne, el sudado de pollo, pero en la preparación ya va la papa. Pero no sabía esa función. Vea que aquí como, no sé si allá, pero aquí cuando usted se cae y se pega y saca un chichón, o sea, un chichón, no sé si me entiendan, como usted de niño, pum, se pegaba aquí, no sé, en la cabeza y se le salía aquí un chichón grandotote que se le estiraba así, para que le bajara eso, agarraran una papa, la pelaban así cruda y la colocaban acá, unas horitas ya estaba melo. Tiene la de funciones la papa, Mari. La papa, con esa nobleza que tiene el tubérculo, actuaba como una esponja.
Al cocinarse en ese caldo pasado de sal, absorbía gran parte del sodio y el exceso de condimento, equilibrando el sabor de toda la olla. Era el recurso de emergencia. Qué rico. El secreto que se pasaba en voz baja de madre a hija para no quedar mal frente a los comensales. No. Un truco simple, efectivo, Unas y que tesas. nos recuerda que en la cocina rural, cada problema tenía una solución que crecía en la misma huerta. Literal. Melo. El clavo de olor en el azucarero. En las casas de campo, o en esas casas quintas de antes, las hormigas eran unas visitantes que no pedían permiso. Eran capaces de oler un granito de azúcar a kilómetros de distancia. Literal. Y cuando te querías dar cuenta, el azucarero era una autopista de hormiguitas negras. Pero muchas abuelas y abuelos tenían un truco simple y muy efectivo. Colocar 2 o 3 clavos de olor dentro del azucarero. Nada más. Un perfume que para nosotros es riquísimo, pero que para las hormigas es como una pared infranqueable. El aroma intenso y penetrante del clavo de olor desorienta por completo los receptores de las hormigas. Para ellas, ese olor es una señal de peligro, o simplemente les tapa el rastro del azúcar. Así que... ¡Ey! Datazo este. ¡Ey! Yo me lo voy a traer para acá. El de los clavos, si yo no lo sabía. Ahí sí estoy pecando, no sé si de pronto mi nonita, mi abuela sabía algo. Pero esto lo voy a comenzar a utilizar en la casa. Por donde vinieron. Era una forma de mantener la higiene sin usar esos venenos fuertes de ahora. Algo natural que además le dejaba un aroma sutil y elegante al azúcar para el mate o el café. Ver esos clavitos negros en el fondo del azucarero de vidrio labrado es una de esas imágenes que te transportan directo a la merienda en la mesa de la cocina. Durante décadas este pequeño truco fue parte de la vida cotidiana en muchas casas rurales. Y ese perfume suave, a clavo de olor que flotaba en el aire de la cocina. ¿Alguna vez colocaste o viste en el azucarero uno de estos? Déjalo abajo en comentarios. Te leeré. Melo. Hojas de laurel dentro del arroz o las lentejas. Qué rico. Le da un toque. En muchas casas del campo argentino había una escena que se repetía cada vez que alguien abría la alacena. Si hay algo que daba rabia en el campo, era abrir la bolsa de porotos o el tarro de las lentejas y encontrarse con esos bichitos negros, los gorgojos, que arruinaban meses de cosecha. Pero los abuelos sabían que la naturaleza siempre te da el remedio. En cada frasco de legumbres o en las bolsas de arpillera donde se guardaba el arroz, siempre había unas hojas de laurel seco, de ese que se juntaba de la planta del fondo de la casa. El laurel no estaba ahí para dar sabor, al menos no todavía. El olor del laurel, ese perfume tan nuestro y tan de guiso o de domingo, funciona como un repelente natural infalible contra los gorgojos y las polillas de los alimentos. Ok, yo no conocía esos animalitos. Ese aroma y no se acerca. Prefiere ir a buscar comida a otro lado. Muchos hombres que crecieron en el campo todavía recuerdan ese perfume seco del laurel mezclado con el olor de la alacena de madera. Un aroma que hoy para muchos todavía huele a infancia. Una vez más aprendiendo esta rica cultura, ahora sí metiéndonos más internamente ya al campo argentino, el maravilloso campo argentino, parce. Ahí me llevo unos datazos bien bacanos que los voy a aplicar, me parece bacanísimo. ¿Alguno de ustedes tuvo esa experiencia, muchachos? Cuéntenme ahí en los comentarios, sería bacano. Bueno, parce, esta fue la reacción del día, espero les haya gustado, espero me apoyen, espero se suscriban, nos vemos en el siguiente reacción.